Les decía, esta noche hablaremos sobre las recurrencias, sobre la ley de la transmigración de las almas y algunos otros temas propuestos aquí. Tengo abierto el chat en Facebook y también las preguntas que ustedes hagan aquí, ¿sí? Solo les pido que compartan, que le den like, le pongan sus corazoncitos. Incluso si ya este programa está grabado, si no es sábado, y esto está en vivo los sábados, de todas maneras compártalo, no se cansen de compartir. Recordemos que una de las tonalidades de la nueva era es el compartir, no tanto el competir. Aquí no se trata de competir con nadie, que la institución tal está haciendo buenos videos o que el grupo tal está difundiendo mucho. Está bien, todos hay que difundir, todos. Es mejor y es más necesario que nos unamos con ese corazón de compartir y no de competir. ¿No creen ustedes? Competencia versus colaboración o cooperación. ¿Qué es lo mejor? ¿No? Si nosotros estamos siempre compitiendo por el mejor puesto, por el mejor lugar, por más dinero, etcétera, nunca vamos a ser felices, la verdad. Pero si aprendemos a compartir en vez de competir, compartir lo que tenemos, como nos enseña el Evangelio crístico, hasta compartir el último pedazo de pan que queda sobre nuestra mesa con quien no tiene nada, eso es corazón, eso es amor. Y eso es lo que realmente nos ayuda a trascender, pasar a otro nivel. Todos quisiéramos ser trascendidos, tener contacto con los hermanos mayores, ver a los ángeles, salir en astral todas las noches, estar despierto de nuestra conciencia. Sí, es maravilloso, pero nos olvidamos de los detalles, de la vida práctica. Vivimos siempre entre riñas, entre dificultades, entre problemas, entre celos, entre envidias, entre depresiones, entre amarguras. Y no somos capaces de abrir un espacio para la luz infinita del ser, para que se manifieste la luz del Padre en nosotros y realmente veamos el camino. ¿Cuántas personas, por ejemplo, a pesar de escuchar y ver estos videos constantemente, todavía sienten que no han encontrado el camino, que no están en el camino? Y eso es lamentable, porque el camino está aquí delante de ti, en este mismo instante, en este mismo momento. Solo tienes que descubrirlo y hacerte consciente de él. Porque el camino, como es un camino de luz, a veces tiende a cegarnos, ¿no? A borrar de nosotros la imagen porque es demasiada luz. Y ustedes saben a lo que me refiero, no demasiadas prácticas, demasiadas disciplinas, demasiada información que estamos transmitiendo todos los días, que a veces uno como estudiante dice, ¿y ahora qué hago? Ya no sé, tanto dicen que haga y que practique aquí y allá y en otros grupos, y ya me perdí. No sé ni dónde estoy, no sé ni lo que quiero en la vida. Entonces, para contrarrestar eso es muy importante que nosotros aprendamos todos los días a sentarnos por lo menos 10 minutos de nuestro día y no pensar en nada. Si es la primera práctica que debemos empezar a hacer y todos debemos aprendérnosla y conocerla y todo el mundo la puede practicar, no importa que sea gnóstico, antinóstico, cristiano, musulmán, etcétera. 10 minutos de tu día sin pensar en nada, sentado en un cómodo sillón. Es el primer paso. Una vez que has dominado ese estado, vamos a decir que lo hagas por un mes todos los días, y seas capaz de mantenerte sin pensar en nada, 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 tener una mente quieta y en silencio por 10 minutos al día, entonces estás listo. Y podríamos decir, has pasado la primera prueba, puedes ahora entrar a derroteros mayores, a temas más importantes, más interesantes, más trascendentales. Pero es imposible querer saturar tanta información en la mente que no está preparada para eso. Por eso en el Evangelio se nos enseña, ¿no? Que traed odres nuevos para el vino nuevo. El vino es la sabiduría, la gnosis. Mas debemos tener un odre nuevo, una mente nueva, una mente elástica, una mente amplia, una mente flexible, no que ponga resistencia ante todo, ¿verdad? Porque si estamos siempre con resistencia ante lo que escuchamos, estamos siempre objetando ante lo que escuchamos, entonces no aprendemos realmente. La conciencia no está activa y no puede realmente escuchar el mensaje y captar las claves que aquí se entregan. Entonces, como preámbulo, digamos que aprendamos a poner nuestra mente en blanco 10 minutos al día.
¿Creen ustedes que es mucho pedir? Bueno, empecemos con 5 minutos, pero démosle seguimiento todos los días y después de una semana subámosle a 7 minutos y después de 2 semanas entonces hagamos los 10 minutos. Pero empecemos con esa práctica de darle 10 minutos de descanso a la actividad mental y empezar a dejar que otras funciones del ser, de la divinidad, se manifiesten en nosotros. A ver, voy a leer sus comentarios. Creo que ya empezaron a comentar cosas interesantes, como siempre. Ya están saturando la red con sus comentarios y preguntas. Muy bien. Desde Colombia, muy bien. Saludos a Colombia, México, nuevamente Colombia. La tercera dimensión son las tinieblas. Preguntas. Primera pregunta de la noche. Vamos a hacer esto así como una tertulia, como un intercambio, como un diálogo, no un monólogo, como una noche de café y de temas raros, ¿no? La tercera dimensión son las tinieblas. Tremenda pregunta. ¿Qué dicen los demás que están conectados? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Nosotros pensamos en la gnosis que hay muchas dimensiones, ¿verdad? Sabemos que hay animalitos de la naturaleza que solo se mueven en una dimensión, otros que tienen 2 dimensiones. Los humanos, nosotros tenemos, pues captamos 3 dimensiones, aunque vivimos en 4, pero captamos 3. Existe la quinta dimensión, que es el astral y el mental, y existe la sexta dimensión, que es el mundo de las causas naturales, y luego la séptima dimensión del espíritu, y luego el logos, y luego el Padre que mora en secreto. En fin, si estudiamos esto a la luz del árbol de la vida, nos encontramos que hay 9 dimensiones, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, las tinieblas están en todas las dimensiones. Depende de nosotros. Si nos dejamos llevar por las tinieblas, si nos identificamos por las tinieblas, si nos fascinamos por las tinieblas, o si definitivamente hacemos la lucha contra las tinieblas. Y aprender a sacar lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Todo en el camino esotérico es peligroso a derecha e izquierda, momento a momento. En realidad, un esoterista es aquel que aprende a vivir en el tercer estado de conciencia. Ahí empiezas a vivir la magia, ahí empiezas a vivir el esoterismo, ahí empiezas a tener experiencias astrales, cuando aprendes a entrar al tercer estado de conciencia. ¿Okay? Creo que de eso hablé hace 2 o 3 semanas, si ustedes recuerdan, o los que estuvieron conectados, o que conocen, aunque no estuvieron conectados, pero conocen el tema de los diferentes estados de conciencia, comenten ahí cómo se llega al tercer estado de conciencia y por qué es importante llegar a ese estado. ¿Okay? Pero sí, definitivamente las tinieblas están en todas las dimensiones, sí. Muy bien. Entonces ahí nos preguntaban también sobre, perdón, algo en el ambiente aquí. Nos preguntaban sobre la ley de recurrencia, ¿verdad? ¿Qué es la recurrencia o la ley de recurrencia y cómo afecta a los seres humanos? Ya sabemos que la palabra recurrencia, como el término RE o re añadido a cualquier pregunta al principio, pues significa una insistencia o una repetición o una reafirmación de lo mismo. O sea, si todo ocurre, cuando vuelve a ocurrir, entonces se le llama recurrencia. Es recurrente. Vuelve a pasar. Es como un sueño. Cuando tenemos un sueño que se repite constantemente, es un sueño recurrente y comúnmente tiene un común denominador que lo hace que brote, que lo saca, ¿no? Entonces, todo aquel evento, ya sea físico, psicológico o emocional, que se repite, que vuelve a ocurrir, es una recurrencia. Ahora, pero no crean, en el contexto que me lo preguntaron por ahí, se entiende entonces que quieren saber sobre las recurrencias de las cosas que nos pasan vida tras vida o existencia tras existencia. La cosa es que el ser humano es cuerpo, tiene esencia, tiene personalidad y tiene yoes también. Yoes o una psicología plural. La pregunta de aquí para ustedes es, ¿quién es el que recurre o regresa después de cada existencia? Si participan por ahí. ¿Será el cuerpo físico o será la personalidad?
¿O será la esencia? ¿O será el ego? ¿O será Dios en nosotros? ¿O será un diablo? ¿Quién realmente regresa existencia tras existencia? Me refiero a quién de todos los valores que somos, de todo lo que somos como seres humanos. Obviamente que el cuerpo físico no regresa. Ese tiene su tiempo, se desarrolla en su tiempo y queda en la tumba o es cremado o como sea, queda enterrado en la tierra y ya no regresa. Esto despecho de las creencias que existen en algunas religiones que piensan que el día del juicio final, incluyendo los muertos, serán levantados. Es algo alegórico, algo simbólico, es alquimia de hecho. No significa que los muertos vayan a levantarse, aquellos que murieron hace 100 años o 200 años, nuestros abuelos. No, esos cuerpos ya no se van a levantar. Ya no, quedan desintegrados. ¿Cómo se van a levantar? Entonces, no es el cuerpo el que recurre, no es el cuerpo el que regresa. Tampoco la personalidad. La personalidad también se desintegra porque también es hija del tiempo, se desarrolla en su tiempo y muere en su tiempo. Vive propiamente en la cuarta dimensión. Pero la personalidad, es decir, lo que yo me llamo, como yo me llamo ahora, lo que soy ahora, esto no va a volver. Esto se va a desintegrar a medida que el cuerpo físico también se vaya desintegrando. Gracias por sus corazoncitos, excelente. Entonces, ¿qué es lo que regresa? Creo que alguien comentó ahí algo bien, como que dicen Exactamente. Saludos Elsa Reyes y todos ustedes que comentan. Perfecto. El yo psicológico es el que regresa a repetir las acciones buenas o malas. Exacto, Sebastián, gracias. Porque hay yoes psicológicos buenos y hay yoes psicológicos malos también. ¿Ok? Y hay yoes malos que parecerían buenos y hay yoes buenos que parecerían malos para los demás. Esos son los que retornan, esos son los que recurren, regresan a repetir sus mismos dramas, sus mismas comedias, sus mismas tragedias. Por eso es que vivimos nosotros envueltos en todo eso. Dice el venerable maestro Samael Aun Weor que cuando retornamos, cuando regresamos, entra en acción otra ley que se llama, o la ley que se llama, recurrencia. Es decir, volvemos a repetir nuestra propia vida tal como sucedió en la antigua personalidad. O sea, si en otra vida anterior me llamé Juan, entonces tuve una vida, ¿no? El nombre puede que haya cambiado aquí. Y a veces hasta se repite el mismo nombre, ¿no? Pero la vida no. Las vivencias, las emociones, los encuentros con las mismas gentes, esos no. Esos no se han borrado, esas se siguen repitiendo. Lo que se borra, lo que queda en el pasado es el nombre de la persona, porque es parte de la personalidad, su forma de vestir, etcétera. Es decir, tal vez en una existencia anterior, un hombre de una profesión en una oficina, siempre vestido con traje y todo lo demás, tal vez en una vida anterior fue un campesino y no se vestía así. Su personalidad se desarrollaba diferente, entonces vivía diferente. Pero las escenas románticas, los desequilibrios emocionales, las proyecciones mentales, sus hábitos, todo eso es lo mismo. Y es terrible, porque nosotros estamos tan dormidos que ni remotamente nos damos cuenta de la mecánica, de la repetidera de cosas que nos pasan. Todos los mismos dramas, las mismas comedias, las mismas tragedias, siempre y siempre y siempre. Y parece que no aprendemos. Ahí muchos dicen filosóficamente, ¿no? Muchos grupos, sí, el ser humano viene a esta existencia a aprender, pero no hemos aprendido, pero no aprendemos, seguimos cometiendo los mismos errores, como dice la canción. Siempre caigo en los mismos errores. Ustedes de Guanajuato saben quién la canta, ¿no? Entonces la misma recurrencia hace que tengamos que repetir las mismas comedias, los mismos dramas, las mismas tragedias del pasado. Tenemos que repetir los mismos. Nos dice el maestro Samael Aun Weor, como dándonos solución a esto, dice, urge, mis queridos amigos, disolver a los actores de tales dramas, de tales comedias y de tales tragedias. Es posible eso, mediante la autoobservación psicológica y la comprensión integral de fondo. ¿Okay? Autoobservación es algo que promovemos mucho en el conocimiento gnóstico. Hay que aprender a observarnos.
no a observar y a detallar y a resaltar los defectos de los demás, que para eso sí somos buenos, sino autoobservarme a mí mismo, descubrir mis propios defectos, autocriticarme yo mismo. Es decir, ¿cómo es posible que yo siga siendo celoso, que yo siga siendo fornicario, que yo siga siendo ladrón, o que yo siga siendo alcohólico, celoso, etcétera? ¿Cómo es posible? ¿Por qué soy así? Entonces me estoy criticando a mí mismo. Estoy echando a andar un autojuicio. Es muy diferente estar diciendo a la gente, ¿por qué eres alcohólico? ¿Por qué no cambias? ¿Por qué robas? Etcétera. ¿Quién sabe en realidad? Ni el mismo ladrón sabe lo que lo incita a robar. Ni el mismo fornicario sabe lo que le incita a fornicar. Entonces, que tú le pidas una explicación a alguien así, te la va a dar muy ambigua, muy superficial, porque realmente no sabe las fuerzas que psicológicamente se mueven dentro de sí, en el trasfondo maravilloso o terrible de la personalidad. Entonces, hay que entendernos, ¿sí? Nadie va a saber definir el por qué hace las cosas que hace si no se conoce a sí mismo. Ahora, la autoobservación psicológica aparejada con la comprensión integral de fondo, comprensión integral, es decir, que comprendas no una ramificación de un defecto, sino todo el defecto en sí, cómo se manifiesta en los 49 niveles de la mente. Entonces, cuando llegas a esa comprensión integral de fondo de ese defecto será eliminado, no más. Y lo elimina la Divina Madre Kundalini. Mas si uno no elimina a esos actores, si no le pone ese trabajo a su vida, entonces la repetición será exacta, tal como fue en la existencia anterior. Y tenemos 108 existencias. Nosotros en la Gnosis promovemos el uso de esto, que se llama, que es el collar del Buda, que es el mala. No sé si ustedes ya tienen uno, y si no, consíganlo por ahí en cualquier tienda, en Amazon lo pueden conseguir, son muy baratos. Porque estos están hechos con 108 cuentas. Y cada vez que uno toma este collar, tiene 108 cuentas para que tú te acuerdes que al sentarte a meditar, a usar este collar, tu objetivo es liberarte de la ley de recurrencia. Tu objetivo es liberarte de la rueda del samsara, que es donde se desarrollan las 108 existencias. ¿Correcto? Pero si lo agarro mecánicamente por fan, por tener un despeje o un despejo de mi vida diaria, como un pasatiempo, como algo extrafalario, porque se ve bonito en mí, etc. A lo mejor no ese es el propósito, ¿sí? Necesitamos saber usar estas cosas haciendo ese recuerdo de sí mismo. Es decir, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿De qué me sirve esto? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Por qué estoy en este cuerpo de carne y hueso? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cómo puedo dar mi nota fundamental para poder servir a la humanidad y no nada más a mí mismo? Entonces, salirnos de las tendencias egoicas y situarnos más en el servicio desinteresado hacia los demás. Eso es lo que debemos hacer. Y ese es, de hecho, el camino de la compasión que nos enseñó nuestro Lord Buda, o el Señor Buda, y todos los grandes maestros de la Gran Logia Blanca. Entonces, a través de la autoobservación psicológica, primer paso, y llegando a descubrir determinados agregados psicológicos y llevándolos a la comprensión integral de fondo, que no se nos olvide eso, comprensión integral, entonces podemos llegar a la eliminación. Y adivinen qué, si se eliminan los agregados psicológicos de las experiencias dolorosas, ya no recurren a eso y ya no vuelves a sufrir. Entonces se va poco a poco, gradualmente entrando a otros niveles del ser. En otra ocasión hablamos y detallamos, yo creo, lo que son los diferentes niveles del ser, y saber que cada escena de nuestra vida se desarrolla en un nivel de ser. Si uno quiere dejar de sufrir o dejar de tener los problemas que tiene, diría el venerable maestro Samael, lo único que tienes que hacer es subir a otro nivel del ser, donde no existen esos problemas. Si estás en un edificio, ¿no?, de 100 pisos y estás en el 10º piso y hay problemas, dificultades y peligro, etcétera, para liberarte de eso tienes que subir al otro piso. Así es psicológicamente. Si nosotros estamos teniendo una vida muy difícil, lo único que tenemos que hacer es entender o comprender integralmente los yoes que componen ese nivel del ser para pasar a un nivel de ser superior donde definitivamente no existen.
esos problemas. Y si seguimos trabajando, llegará un día en que entraremos al nivel del ser de los autorrealizados, de los mahatmas, de los maestros que viven en el círculo consciente de la humanidad solar. Dirá el maestro Samael Aun Weor, nuevamente, que esa es la verdadera familia a la cual los humanos deberíamos aspirar y pertenecer. Entonces, autoobservación psicológica rigurosa y la comprensión integral de fondo nos llevan a la eliminación de los dramas, comedias y tragedias porque eliminan a los actores que están detrás de ellos. Vamos a ver, ¿qué más nos dicen aquí? A ver, tienes buen argumento, Martín Rodríguez. Dices, bueno, considerando a la psiquis de una manera generalizada, ¿qué va a pasar con la célula familiar? ¿De cuándo se va a generar a los nuevos habitantes y cada vez las familias se van desintegrando? Creo entender el punto. Me refiero a los nacimientos de niños. No, las familias no se van desintegrando. De hecho, nosotros recurrimos o nacemos nuevamente, volvemos al mismo seno familiar, ya sea como un tío, como un sobrino, como un hijo. A veces los hijos terminan siendo los padres o abuelos de sí mismos. Esto es tremendo. Por eso hay veces que existencias, en las mismas existencias nos toca hasta el mismo nombre, todo es tan mecánico. ¿Sí o no? Porque el padre le pone al hijo Juan, si se llamaba Juan, y el hijo también le pone al hijo Juan, etc. Entonces viene repitiendo la misma mecánica todo el tiempo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así, no? ¿Cuándo vamos a decidirnos, a definirnos, a sentarnos realmente con esa intensidad y meditar en estas cosas y llegar a ese nivel de la comprensión integral? Es necesario hacerlo. Dice el maestro en forma de reflexión que piensen ustedes en su vida actual, y tal vez nos caería bien pensar en nuestra vida actual, en este momento, en este día, cómo se ha desarrollado. Y nos lleva más allá, dice, recuerden cuando ustedes nacieron y la vida en la niñez, la juventud. Hagamos eso. No sé si aquí hay adolescentes o adultos nada más, pero hagamos eso. Tratemos de recordar nuestra adolescencia, nuestra juventud, nuestra niñez, nuestra infancia. Volvamos a empaparnos de esas sensaciones de niño, de ese olor a las flores, de ese olor a tierra mojada, de ese canto de las aves por las mañanas, de ese sonido lejano que podías percibir en estado de mantella o éxtasis. ¿Se acuerdan de eso? Volvamos a recobrar esas memorias y veremos que poco a poco nos vamos saliendo de la mecanicidad y nos vamos haciendo más sensibles a las cosas de la vida. Ahora nos dice el maestro, ¿creen ustedes que es muy agradable volver a repetir exactamente igual? Creo que no es agradable y sin embargo tenemos que estarla repitiendo de acuerdo a la ley de recurrencia. Es decir, si no nos hacemos conscientes de lo que estamos viviendo, lo vamos a volver a repetir una y otra vez. Y es terrible hacerse uno consciente cuando estás hablando de sensaciones, cuando estás hablando de fascinación, cuando estás hablando de un dolor espantoso, ¿no? De la pérdida de un ser querido o de una traición. Es difícil realmente entrar a hacernos conscientes de eso, por eso existen los psicólogos, que no te ayudan, no te sacan del problema, lo que te sacan es los dólares, ¿sí? Pero porque ni ellos mismos, y con perdón de todos los psicólogos, ustedes saben que es cierto, ¿no? Que no tienen la capacidad para realmente destruir lo que son los traumas de la juventud o de la niñez, siendo honestos, ¿no? No existe. Porque esos traumas solamente se pueden disolver, destruir con el despertar de la conciencia, con el despertar de las facultades que están dentro, obstruidas de hecho en el mismo trauma. Si tú destruyes el trauma, entonces liberas la conciencia, liberas la esencia. Y es así, pone orden en todo eso. ¿Cuántas experiencias tan terribles de niños, no? ¿Cuántos abusos a los menores? ¿Cuántos golpes? ¿Cuántas hambres? Niños que no tuvieron ni suficiente leche para nutrirse hoy este día. Niños que nacieron ya infectados con ciertas enfermedades. Niños que son víctimas de sus propios padres, etc. Cuánto dolor en el mundo, ¿sí? Es que nosotros tengamos ese valor
de entrar en nuestras tinieblas psicológicas, en nuestros días, en nuestros traumas y disolverlos, créanme que no es fácil. Pero hay que hacerlo. Y en ese sentido nosotros los misioneros gnósticos guiamos prácticas de meditación, de discernimiento, donde tú llegas a hacer eso. Solo nos recomendamos que lo hagan. Bien, entonces, todo lo que ahora nosotros estamos haciendo ya lo hicimos en nuestra vida anterior. Todo lo que en la pasada existencia hicimos, lo hicimos en otra anterior, en otros tiempos, hace miles de años. De hecho, nosotros venimos repitiendo la vida que tenemos desde que éramos habitantes de la Luna, cuando la Luna tenía vida. Hoy en día se han hecho estudios por la NASA y otras agencias que han descubierto que la Luna, en la parte visible hay enormes mares, ya secos obviamente, pero que tienen residuos de lava. Y han descubierto que en el lado que no se ve de la Luna, en el lado opuesto, hay enormes montañas, secas ya obviamente, pero eso nos indica que hubo agua en un tiempo, que hubo volcanes, que hubo vida y la hubo en abundancia. Nosotros somos el remanente de la raza lunar. Estamos aquí en la Tierra ahora repitiendo la rueda del samsara, que se repite para nuestra suerte o para nuestra desgracia 3000 veces. Para nuestra suerte porque tenemos más oportunidades. Para nuestra desgracia porque si no despertamos ahora, aquí y ahora, no vamos a despertar mañana. Si no despertamos en esta vida, no vamos a despertar en las siguientes 1000 vidas o 10,000 vidas, qué sé yo. Entonces el despertar es aquí y ahora. Here and now. Libera la conciencia. Deshazte de ese estado psicológico inferior, de esas pesadas emociones. No te sirven. Aprende a vivir filosóficamente. Conecta con las partes del ser. Acuérdate de tu Madre Divina. Acuérdate de tu Elohim particular. Acuérdate además que ellos tienen todos los poderes del cosmos. Que ellos tienen toda la fuerza, toda la riqueza del universo. Para tu Madre Divina no hay imposibles. Para tu Padre que mora en secreto no hay imposibles en todo el cosmos, porque Él creó el cosmos. Porque la suma de todos los padres individuales de cada persona da el gran Padre cósmico, el Padre de todas las luces. Entonces, como Él creó el universo a través de Tonatiuh, del Logos creador, del Demiurgo creador, Él lo conoce, Él lo tiene en su poder. Entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres? Si todo eso se queda en el tiempo, y es del tiempo. Bien, ¿qué más nos dices, Martín? Bien, ¿y cómo nos liberamos de la ley de recurrencia? Ya dijimos ahí. Repasa el video un poco más adelante. Guadalupe Núñez nos pregunta, ¿qué debo hacer para acordarme de mis vidas pasadas? Buena pregunta. Lo que hay que hacer para eso es hacernos conscientes de esta vida en la cual estamos. Es decir, revisarla en forma retrospectiva todos los días, de una forma consciente, no mecánica. En las escuelas gnósticas, en los grupos gnósticos, te van a enseñar la práctica con el Blue Time. En el Blue Time, tú vas retrospectivamente arreglando tu vida actual, año por año, etapa por etapa. Cuando ya has recordado todos los detalles de tu vida actual y no hay más que estudiar, entonces, obviamente, tu conciencia tomará tanta fuerza y será tan fuerte, tan dinámica, que va a entrar definitivamente al recuerdo de la vida anterior. Y vas a recordar por escenas. Vas a recordar el momento en que estaba ya tu cuerpo pequeño, seco, en la cama y expiraste el último aliento y expiraste. Y dejaste ir tu fuerza y se acabó tu fuerza y colapsaron tus órganos y viste ya, ya estoy muerto. El dolor, la amargura que tenía ya cesó, ya se acabó. Entonces, pero es un trabajo que hay que hacer. También hay una práctica donde tú a las 12 de la noche ante un espejo, ¿verdad?, con las luces apagadas, tú invocas a tu Madre Divina con el mantra Om Hum, con una vela encendida al lado derecho del espejo,
y le pides a tu Madre Divina que te muestre la personalidad de quien fuiste antes. Y lo hace. Después de algunos días de práctica, si eres constante y realmente le pones amor a la práctica, vas a llegar a descubrir quién fuiste en la vida anterior. A ver, ¿el tiempo existe o cómo funciona el tiempo en la gnosis? El tiempo existe, el tiempo es una proyección mental. Bueno, hay dos fases o dos palabras fuertes, exactamente. Y nos hacen falta, ¿verdad? El tiempo existe en el sentido de que cada cosa, vamos a decir esta taza que tengo en mi mano, tiene un tiempo de haber sido construida. Desde que empezó a ir como una idea en la mente de aquel que la creó, hasta que llegó realmente a utilizarse el material del cual se hizo, se pintó, etcétera. El traje que llevas puesto, la computadora, el teléfono que tienes ante ti. Todo eso tiene un tiempo de creación. Ese tiempo de creación es la cuarta dimensión. Mas nosotros, lamentablemente, le damos demasiada importancia a eso. Sí, cada experiencia de nuestra vida se queda gravitando en el tiempo y es necesario que nosotros entremos en el tiempo. Y es posible entrar con la práctica de Blue Time para recobrar nuestras conciencias perdidas nuevamente. Porcentajes de nuestra conciencia perdidas en los traumas de nuestra niñez, de nuestra juventud, de nuestra mocedad. Hay que hacerlo, hay que aprender a practicar. No todo es teoría. A ver, ¿qué más me preguntan o qué más nos dicen? Dices por ahí que Osiam Dante, yo opino que nos muramos todos. Es lo que la naturaleza opina también. Y en algún momento eso va a pasar. Lo sabemos, ¿no? Pero lo mejor es morir psicológicamente. Porque cuando uno dice, bueno, pues mejor me quiero morir, ya no quiero vivir en esta vida, en este mundo cruel, está siendo pesimista. Y hay un yo o yoes del pesimismo que te lleva obviamente a la depresión. Cuando entres en una etapa de la depresión tan profunda, las únicas opciones son drogas o el suicidio. Ninguno de los dos es factible. Entonces, para evitar caer en la depresión, hay que no ser pesimistas. ¿Okay? Porque la solución es no que se muera el cuerpo físico, sino que se mueran los yoes, que son los que repiten los dramas. Ya dijimos, el cuerpo no se repite. El cuerpo no se repite, el cuerpo no es el responsable de todo eso que estamos sufriendo. Quien es el responsable son los agregados psicológicos, que son múltiples y que son demonios que hacen del dolor su religión. Cuando tú tienes un dolor, sabes que esa es la religión del yo. ¿Qué tienes que hacer? No continuar el dolor. Buscar la manera de deshacerte de ese dolor, ¿no? ¿Y cómo nos podríamos deshacer de un dolor moral? De un sufrimiento. ¿Quién quiere participar con eso? Mientras busco aquí más información. Bien. En la transmigración de las almas, alguien preguntó sobre la transmigración, ¿sí? Es importante esto porque cuando las esencias en oleadas, es decir, muchas, grandes grupos de esencias, agotan sus 108 existencias, que como ya dijimos están manifestadas o se expresan a través del collar del Buda y de las 108 vueltas que da el gurú alrededor de la vaca sagrada en algún lugar de la India, por ahí. Pero hay mucha documentación sobre eso, 108 existencias. Ahora, cuando se acaban, por oleadas, las almas entran, vamos a decir que en un día murieron 1000 personas, por dar un número simbólico, a lo mejor son más. Pero estas 1000 personas tienen algo en común, tienen un vínculo entre ellas, que la ley del karma se las llevó el mismo día. ¿Por qué? Solamente los maestros del karma lo saben. ¿Okay? Entonces, esta oleada de 1000 esencias embutidas en el yo empiezan a involucionar. Primero van al estado animal o al reino animal. Después de pasar miles o hasta millones de años y miles de organismos en el reino animal, no quiere decir que vas a ser un animal y ya, vas a ser diferentes especies de animales involutivos en tu paso
por el reino animal. Estas 1000 esencias del ejemplo, estas 1000 almas desencarnadas, que ya agotaron sus 108 existencias. Entonces, transmigran del reino humano o humanoide al reino animal. Cuando ya todos los yoes correspondientes a esa región, a ese reino, son eliminados, entonces desciendes al reino vegetal. Igual vives como un vegetal, vives como una planta, una flor y obviamente involutivo. La oleada de 1000 almas. Tienen miles de cuerpos. Por ejemplo, en el reino animal, ¿no? Hay animalitos que viven un día y esa es una vida normal para ellos. En un año pueden aventarse pues 365 cuerpos o 365 vidas, ¿no? Entonces, sí es posible que en un periodo, digamos, de 80,000 años o 800,000 años más o menos, o 8 millones de años, tú posees miles y miles de cuerpos en el reino animal, en el reino vegetal y luego en el reino mineral también. Porque también las rocas, los diamantes, el oro, la plata, el cadmium y todo lo demás tienen vida también. Tienen chispas vitales dentro de cada parte, de cada roca, etc. Entonces, la transmigración de las almas se refiere a que en oleadas bajamos al reino animal, al reino vegetal, al reino mineral, y en oleadas subimos después. Del reino mineral al reino vegetal, luego al reino animal, luego al reino humano. Esa es la rueda del samsara. La rueda del samsara se sostiene con la ley de la transmigración de las almas. La rueda del samsara se sostiene con los cuerpos que nosotros dejamos, con los procesos de evolución y de involución. Esa es la mecánica, los dos lados que sostienen esta rueda fatal del samsara. Y es fatal porque es dolorosa. Una de las cuatro verdades, de hecho la primera del budismo, es que el sufrimiento existe, que te hagas consciente del sufrimiento y del grado del sufrimiento. Y ese sufrimiento es el que realmente esclaviza a los seres humanos, porque podríamos decir, bueno, 108 vidas, pero soy feliz, ok, que vengan otras 108 más, ¿no? Pero el problema es que siempre vivimos en espiras. Si en una vida fuiste muy feliz, en otra tienes que pagar los malos actos y vas a ser infeliz. El Padre siempre provee para el alma, ¿no? Cuando ve que el alma está por desfallecer, que está por agotarse sus esfuerzos, le da un poquito de ayuda, le impulsa a que siga adelante. Los que antes fueron reyes hoy son esclavos. Los que antes eran esclavos hoy no son nada, están metidos en la rueda del samsara, allá en las infradimensiones. Es necesario investigar estas cosas, ¿no? En nuestra propia vida, eso es lo mejor. Bueno, ¿qué más preguntas tienen? Voy a dedicarles 15 minutos a ustedes aquí. Ya es mucha información acá. Vamos a hacer esto más cálido, ¿no? Entre nosotros. A ver, Olga Rodríguez dice, entiendo la razón del sufrimiento, se puede terminar con él. Sí. Entendiendo, dices, la razón del sufrimiento. Comprendiendo las raíces, no la razón, sino las raíces del sufrimiento, uno puede llegar a eliminarlo. Uno puede terminar con él. Pero hay sufrimiento, de sufrimientos, ¿no? Hay sufrimientos que te atrapan y no te liberan. Y hagas lo que hagas, ese sufrimiento sigue estando ahí. ¿Por qué es eso? Porque el sufrimiento viene a cobrarnos cuentas antiguas, karmas antiguos. Entonces nosotros no nos acordamos de cosas que hemos hecho en un pasado, pero hemos hecho cosas malas, digamos, degenerativas, y ahora tenemos que pagar. Todos los pecados serán perdonados, dice la Gnosis, nos enseñan en la Gnosis, menos uno. El pecado contra el tercer logos o contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la vida. No puedes atentar contra la vida, tú no la hiciste. Muchos dicen, pero este es mi cuerpo, yo voy a hacer lo que yo quiera, me voy a aventar en un puente, me voy a suicidar. Y lo hacen, muchos lo hacen. Voy a abortar esta criatura que traigo en mi seno porque este es mi cuerpo y yo tengo el derecho de hacerlo y hagan lo que hagan. Y la medicina lo avala, lo apoya, lo hace, ¿sí?
Eso es completamente incorrecto. Ninguno de nosotros es un Dios para tener control sobre la vida y definir quién va a morir o quién va a vivir y por qué. Tenemos que despertar nuestra conciencia. Tenemos que desarrollar ese respeto en verdad a lo sagrado que es la vida. Cuando no lo hacemos así, cuando atentamos contra el tercer logos, y hay muchas formas de atentar contra el tercer logos, créanme, entonces tenemos que pagar con dolor. Hay cosas que no son perdonadas. Hay cosas que no pueden ser negociables, no son negociables, tienes que pagar con dolor, porque así con ese acto hiciste sufrir a muchos, o hiciste sufrir a tu propio cuerpo. Entonces ahora tienes que pagar con dolor. A ver, dices, Elsa Reyes, y si después de sufrir somos felices y estamos tranquilos, ¿es bueno? Pues después de cada sufrimiento, cuando lo trabajamos y pagamos el karma correspondiente, vivimos etapas de felicidad intermitentes, no son una felicidad continua hasta que no hayamos eliminado todos los agregados psicológicos. Entonces sí, podríamos ser plenamente felices. Solamente es feliz aquel que ha encarnado a la felicidad en él, que ha encarnado a su ser en él, a su Dios interior. Aquel que tiene todos los poderes del cosmos es verdaderamente feliz. Buenas noches, Erwin Hernández. ¿Cómo estás? Hace mucho tiempo que no te veíamos por ahí. Disculpen que algunas preguntas o comentarios se me han pasado, no tengo manera de verlos. Cada vez que quiero ver una, le muevo mucho el teléfono y se mueve mucho la imagen. Dices, Jofran Macheva, ¿cómo hacer para entrar en el estado de gnosis? Tu pregunta es interesante. Lo que debe interesarnos en esto es la gnosis, sí, pero más la autognosis. Es decir, ¿qué tanto podemos practicar? Entrar en un estado de autognosis es entrar en un estado de práctica todos los días, de autoobservación, de hacernos conscientes de nosotros mismos, de parar las proyecciones mentales, de dejar de hacer daño a los demás, de concientizarnos de la vida, de la esencia en los demás y cómo nosotros les afectamos con nuestra ira, con el asesinato, con el robo, etc. Cuando veas una persona, vela verdaderamente íntegra, o sea, no nada más veas la apariencia física, verla con su esencia. ¿Qué derecho tenemos de golpear, de insultar, de ofender, de matar a otro ser similar a nosotros? Hay que reflexionar, hay que recapacitar y hay que hacerlo todos los días. Realmente los seres humanos tenemos atrofiados esos sentidos. Yo puedo decir hay que reflexionar, hay que meditar, hay que recapacitar, hay que contemplar, pero en verdad no sabemos lo que eso significa. Le hemos dado un valor incorrecto a esas palabras, entonces hasta eso tenemos que hacer, reestudiar esas palabras para saber qué es lo que realmente el instructor quiere decir enfrente de esa cámara, ¿no? Reflexionar, ¿qué significa eso? Recapacitar, ¿qué significa eso? Sentir arrepentimiento verdadero por nuestros errores, ¿qué significa eso? Podríamos tener diferentes definiciones cada uno de nosotros, pero lo importante es cómo lo sientes tú. Hola, saludos desde Costa Rica, ¿puedes hablar del eterno ahora? Ah, excelente, Felipe. En el eterno ahora no hay proyecciones, no hay temores, no hay condicionamientos de ningún tipo, no hay apegos, no hay el concepto de lo mío y tuyo, no hay el concepto ni siquiera de la familia. Porque en el aquí y el ahora, en el eterno ahora, tú reconoces a cada chispa viviente en el universo como tu familia, porque así es. Las familias son convencionales, son accidentales, podríamos decir, y muchos hasta nacen por accidentes, ¿sí? Entonces son accidentales. Y quiere decir que existencia tras existencia varían las circunstancias, varía la familia, que no siempre es la misma. Pero la familia de las esencias sí es siempre la misma. La familia cósmica sí es siempre la misma. Los valores espirituales de cada ser humano son siempre los mismos. Son inmortales, son eternos. Entonces, ¿por qué condicionarnos con el concepto de la familia, con el concepto de mío y tuyo, con el concepto de propiedad? Si en verdad nadie somos dueños de nadie.
Ni el esposo es dueño de la esposa, ni la esposa dueño del esposo, ni el padre dueño del hijo, ni el hijo dueño del padre. En verdad todo es accidental, todo pasa. Si bien entonces entrar a ese eterno ahora, al principio es doloroso y es doloroso para los yoes, pero hay que empezar a practicar esas cosas. ¿Para qué? Para que el día que tú vivas en el eterno ahora, puedas conectar con las partes superiores de tu ser y entonces sí hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces han ustedes rezado el Padre Nuestro en su vida? Y siempre han dicho, no, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Y terminando la oración, vámonos a fornicar, a robar, a desarrollar la gula, al chisme, a ver la novela, etcétera, etcétera. ¿Es acaso esa la voluntad del Padre? La que dijimos en la oración. No, y nunca va a ser hasta que nosotros hayamos aprendido a vivir, aunque sea por momentos, en ese eterno ahora, como dices, Felipe. Vivir ese eterno ahora te cambia, te revoluciona tu conciencia, te hace un ser diferente. Te pone realmente al servicio de los demás, y eso es maravilloso. Ok, ¿qué más preguntas tienen? Saludos hasta Zacatecas, agradezco por las enseñanzas que nos enseñas. Bueno, solo estamos comentando aquí las enseñanzas y conceptos maravillosos que la Gnosis nos da a través del maestro Samael Aun Weor. Vamos a ver qué más. Rubiel Leal dices, yo creo que esa sería la última pregunta, dices, ¿qué tienen que ver los arcontes con el retorno y la recurrencia? Los arcontes. ¿Sabías tú que cuando un alma, y esto está documentado en el Pista y Sofía, cuando las almas en oleadas terminan sus 108 vidas, pasan por la transmigración que ya expliqué a otro reino, los arcontes tienen mucho que hacer? ¿Por qué? Porque ellos tienen que moldear a la esencia, darle la forma animal que desarrolló con sus propios yoes. Tienen que moldearla con la cara del cerdo, con la cara del monkey, del oso, de la cucaracha que va a ser ahora como animal. ¿Te imaginas todo el trabajo que tienen los arcontes que tienen que hacer? Los arcontes no son tan responsables de nuestro dolor, de la involución de las almas. Somos nosotros los responsables, porque no queremos despertar, porque no queremos hacernos conscientes de los demás, porque no somos capaces de ponernos en los zapatos de los demás. No somos capaces de ver el punto de vista ajeno. Y eso es lo que nos lleva a la involución. Oh, maravilloso que no existieran los arcontes, ¿verdad? Y que el ego pudiera hacer lo que quisiera. No. Todo tiene un fin. La divinidad ha diseñado este universo precisamente para que las cosas no se desborden. Si ya te degeneraste demasiado, no entiendes razones, como el pistolero famoso de México, entonces, ¿qué va a pasar? No te van a dejar que sigas 1000 vidas degenerándote más y degenerando más a los demás. Entonces esta vida o esta tierra estaría habitada por demonios, ¿no? Entonces le han puesto un tope. Hasta aquí llegas. 108 existencias, no te autorrealizas, ok, los arcontes de la ley te van a moldear cuerpos una y otra vez de animales involutivos para que vivas allá y aprendas el materialismo. Con esta reflexión nos vamos. ¿Qué es lo que nosotros realmente anhelamos? ¿Qué es lo que realmente queremos? Queremos vivir esa suerte. 108 vidas, aunque parezcan muchas en nuestra mente, son muy pocas y se van muy rápido. Aunque estas 108 se repitan 3000 veces, porque da 3000 vueltas la rueda del samsara, aún así se pasan. Y si en una rueda, en un giro, no nos autorrealizamos, lo más seguro es que en el otro tampoco. Nuevamente, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos continuar nuestra vida de dolor, de sufrimiento, de problemas? ¿O queremos realmente entrar por la senda del despertar? Con eso me retiro. Gracias por su atención. Paz inverencial. Trataremos de entrar la próxima semana, como siempre.